Bienvenidos una vez más a su canal, The Wall Entérate. Hoy venimos cargados de una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y con los dedos temblando sobre el teclado. Y es que cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, llega él, el inigualable Can Yaman, y lo revienta todo, absolutamente todo, con una revelación que, según los testigos y los informes que nos han llegado, ha dejado a su colega y amiga, la siempre elegante Demet Özdemir, literalmente sin palabras. Sí, han oído bien. Esa pareja que tantas pasiones desató en su momento, ese torbellino de química que nos cautivó a millones, y que sigue dando de qué hablar a pesar de que su romance, como el verano efímero, terminó hace tiempo, vuelve a estar en el centro del huracán mediático, pero esta vez por una razón que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Imaginen la escena. Un evento público de esos que acaparan portadas, flashes por doquier que amenazan con cegar al más pintado, la prensa ávida de declaraciones jugosas, de titulares que vendan periódicos y generen clics, y de repente Can Yaman, con esa sonrisa que desarma hasta a los muros de piedra y esa mirada intensa que parece penetrar el alma, suelta una bomba. Y no es una bomba cualquiera, no señores. Es una bomba que al parecer ha resonado con una fuerza especial en el interior de Demet, provocando esa reacción tan poco habitual en ella, esa profesionalidad que nunca flaquea, el silencio absoluto, un vacío comunicativo que grita más que 1000 palabras. ¿Qué habrá dicho Can? ¿Qué secreto habrá desvelado, para dejar a la bella Demet Özdemir completamente muda, para robarle el aliento y las palabras? Pues agárrense bien a sus asientos, porque vamos a desgranar todos los detalles de esta increíble historia que está sacudiendo los cimientos del espectáculo turco y que, por supuesto, nosotros, en The Wall Entérate, traemos para ustedes en exclusiva, con el rigor y la pasión que nos caracterizan. Si son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, si disfrutaron de su química en pantalla, si siguen con interés sus trayectorias por separado, o si simplemente les encanta el cotilleo de las estrellas con ese toque de misterio y suspense que nos mantiene al borde del asiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide en medio de esta vorágine de información, si aún no están suscritos a The Wall Entérate, les invito encarecidamente, con el corazón en la mano y la convicción de que no se arrepentirán, a que le den a ese botón rojo de suscripción que ven en pantalla y, lo que es aún más importante, activen esa campanita que parece un pequeño tañido de alerta, para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestras primicias, nuestros análisis profundos. No querrán quedarse fuera de estas historias que nos hacen vibrar, que nos hacen pensar y sí, que a veces nos dejan sin aliento. Ahora sí, después de este preámbulo que espero les haya enganchado tanto como a nosotros, adentrémonos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón de la noticia que lo ha cambiado todo. La noticia saltó a la luz hace muy poco como un rayo en un cielo despejado, y desde entonces, no se habla de otra cosa en los círculos mediáticos, en las redes sociales, en los foros de fans. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico escultural y su éxito internacional que trasciende fronteras, ha estado más activo que nunca en los medios de comunicación, promocionando sus nuevos proyectos, esas producciones que prometen arrasar y, por supuesto, respondiendo a las preguntas de la prensa, a ese interrogatorio constante que persigue a las estrellas. Y fue precisamente en una de estas intervenciones, en un evento donde coincidió, o quizás fue orquestado estratégicamente por los alquimistas del espectáculo, con la presencia de Demet Özdemir, cuando se produjo ese momento cumbre, esa chispa que encendió la mecha. Según los testigos presenciales, ese grupo selecto de personas que tuvieron el privilegio, o la desgracia, de ser testigos directos, y los reportes de varios medios turcos especializados en la farándula, Can Yaman estaba siendo interrogado sobre su vida personal, un terreno en el que él, en general, responde con una mezcla muy particular de franqueza, una honestidad a veces brutal, y un toque de picardía que desarma a cualquiera. Sin embargo, en esta ocasión, el actor fue un poco más allá, se aventuró en aguas más profundas, más delicadas. Se le preguntó directamente sin rodeos, sobre su relación pasada con Demet Özdemir, una pregunta recurrente, un fantasma que parece perseguirles, a la que él suele contestar con respeto, reconociendo la importancia de esa etapa en su vida. Un capítulo que marcó un antes y un después, pero también manteniendo una distancia prudencial, una línea roja que rara vez cruzaba. Pero esta vez, la respuesta de Can fue diferente. Mucho más directa, y según lo que pudimos percibir a través de los fragmentos de vídeo y las descripciones de los asistentes, con una intención muy clara, un objetivo definido. Can Yaman, con esa media sonrisa que siempre le acompaña,
esa que puede significar mil cosas a la vez, y mirando directamente hacia donde sabía que estaba Demet, en medio del gentío y los focos, pronunció unas palabras que al parecer destrozaron la fachada de tranquilidad, la compostura impecable de la actriz. No se trató de una declaración de amor apasionada, ni de un reproche hiriente, ni mucho menos de una rencilla pública que buscara saldar cuentas. Fue algo mucho más sutil, pero a la vez demoledor en su sencillez y en su profundidad. Al parecer, Khan habría hecho referencia a algo específico que compartieron en el pasado, un detalle íntimo, una experiencia que solo ellos dos conocían, un recuerdo que residía en el santuario de su intimidad compartida, y que al ser revelado públicamente, al ser expuesto a la luz implacable de los focos y las cámaras, debió haber cogido a Demet por sorpresa total, dejándola completamente desarmada. Imaginen la atmósfera, el murmullo de la gente que se convierte en un rumor creciente, las cámaras enfocando a ambos como si fueran los protagonistas de un drama shakespeariano, y de repente el silencio, un silencio denso cargado de expectación, roto solo por las palabras de Khan que resonaron en la sala como un trueno en una noche de tormenta. Demet, que siempre se muestra serena, profesional, con una elegancia natural ante la prensa, habría reaccionado con una palidez evidente, un ligero temblor en sus labios, sus ojos desviándose por un instante buscando quizás un punto de anclaje, una salida de emergencia, y una incapacidad palpable para articular palabra. Los periodistas, acostumbrados a su elocuencia, a sus respuestas medidas y siempre perfectas, se quedaron esperando una reacción que no llegó, un gesto, una mirada que rompiera el hechizo, pero solo obtuvieron un gesto vago, una mirada perdida en el infinito, y luego un rápido intento por retomar el control de la situación, por recomponerse, por disimular, pero ya era demasiado tarde. La revelación de Khan había hecho su efecto, había abierto una grieta en su armadura. Ahora bien, ¿qué pudo haber sido exactamente lo que dijo Khan Yaman? Aquí es donde entra la especulación, ese terreno pantanoso pero fascinante donde la imaginación vuela libre, pero con base en lo que se ha rumoreado, en las reacciones que se han descrito y en la naturaleza de la relación que compartieron, podemos hacernos una idea, una silueta de la verdad. No se trataba de algo negativo, no de una acusación ni de una ofensa, sino más bien de algo que al ser aireado públicamente, ponía a Demet en una posición incómoda, quizás revelando una vulnerabilidad que ella prefería mantener oculta, un recuerdo que atesoraba en privado, o simplemente algo que Khan usó para, digamos, dejarla en evidencia, de una manera muy particular, de un modo que solo él podría concebir. Algunos de los medios más sensacionalistas, esos que viven del rumor y la especulación desenfrenada, sugieren que Khan podría haber mencionado una anécdota sobre un viaje secreto que hicieron juntos, un periplo romántico lejos de los ojos curiosos, un momento de intimidad que supuestamente solo ellos dos conocían. Otros apuntan a que podría haber sido una referencia a un regalo muy especial que él le hizo, un obsequio cargado de significado que ella nunca reveló públicamente y que al mencionarlo él la obligaba a reconocer su existencia y el valor sentimental que revestía. Hay quienes incluso especulan con la posibilidad de que se tratase de una referencia a una conversación profunda que tuvieron, una de esas charlas nocturnas donde las almas se desnudan, sobre sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados, algo que, dicho en voz alta por él, frente a todos, despojaba a Demet de su armadura pública y la dejaba expuesta. La verdad es que hasta ahora, Khan Yaman no ha querido dar más detalles, se ha refugiado en ese aura de misterio que tanto lo caracteriza, dejando que la imaginación colectiva complete los huecos. Lo que sí es seguro e innegable, es que esta acción de Khan Yaman ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales, un debate apasionado, a menudo visceral, que divide a los fans en bandos irreconciliables. Por un lado, están los que defienden a Khan a capa y espada, argumentando que él tiene todo el derecho del mundo a hablar de su pasado, de las experiencias que vivió, y que si la relación terminó, no deberían existir secretos que ocultar. Señalan que es una forma de ser honesto y transparente, de no esconder lo que fue una parte importante de su vida. Por otro lado, están aquellos que critican duramente la actitud de Khan, considerándola irrespetuosa hacia Demet, un intento burdo de buscar protagonismo a costa de exponer a su expareja, de utilizar recuerdos privados para un beneficio mediático. Argumentan con razón, que hay cosas que deben permanecer en el ámbito privado, especialmente cuando afectan a otra persona, a su privacidad y a su bienestar emocional. Y en medio de todo este revuelo, de esta tormenta perfecta, se encuentra Demet Özdemir, quien, hasta el momento, ha optado por la estrategia del silencio, una táctica que en el mundo mediático puede ser tan elocuente como las palabras.
¿Es este silencio una señal de dolor, de enfado, de resignación ante la fuerza del destino, o simplemente de una estrategia muy calculada para no dar más carnaza a la prensa, para no avivar el fuego? Es difícil saberlo con certeza, la verdad se esconde tras un velo de incertidumbre. Lo que sí hemos podido observar en sus últimas apariciones públicas, en esas entrevistas donde siempre se muestra tan segura, es que Demet se muestra un poco más reservada, quizás más cautelosa a la hora de hablar de su vida privada, como si hubiera aprendido una dura lección sobre los peligros de la exposición mediática. Esta situación nos recuerda una vez más, que aunque las celebridades parezcan tener vidas perfectas, glamurosas, de cuento de hadas, detrás de las cámaras, de los filtros y de los guiones, también son personas con emociones complejas, con historias que comparten, que viven y que a veces, por diversas razones, salen a la luz de formas inesperadas, dejando a su paso estelas de sorpresa, de controversia y, a veces, de dolor. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más icónicas de Turquía, un fenómeno que trascendió la pantalla y conquistó el corazón de millones de fans. Su ruptura, aunque lamentada por muchos de sus seguidores, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Ahora, este nuevo capítulo, este giro inesperado, añade una dosis extra de drama, de misterio y de intriga a su ya fascinante historia. Lo que es innegable, lo que nadie puede discutir, es el impacto que ha tenido la revelación de Can Yaman. Ha conseguido sin duda alguna lo que quizás se proponía, captar la atención de todos, generar conversación a gran escala, y por supuesto, dejar a Demet Özdemir en una situación, cuanto menos comprometedora. Sin duda, es una muestra más de la compleja dinámica que puede existir entre exparejas, especialmente cuando hay un interés público tan grande en sus vidas, un escrutinio constante que no da tregua. Nosotros, desde The Wall Entérate, como siempre, seguiremos muy de cerca todos los movimientos, todas las declaraciones, todos los susurros y los gritos de Can Yaman y Demet Özdemir. Creemos que estas historias, más allá del simple cotilleo, que a veces puede ser adictivo, nos ofrecen una visión fascinante del mundo de las celebridades, de las complejas relaciones humanas y de cómo la fama, ese monstruo de dos cabezas, puede influir en todos estos aspectos, a veces para bien, a veces para mal. Para resumir, mis queridos amigos, el actor turco Can Yaman ha protagonizado una revelación sorprendente en un evento público que ha dejado a su excompañera y expareja, la hermosa Demet Özdemir, sin palabras, sumida en un desconcierto que ha sido captado por las cámaras y por los testigos. Aunque los detalles exactos de lo dicho por Can se mantienen en secreto, rodeados de un halo de misterio, se rumorea fuertemente que se trataba de un recuerdo íntimo, una anécdota compartida que tomó por sorpresa a Demet, provocando una reacción visible de incredulidad y asombro. Esta situación ha encendido las redes sociales, ha generado un acalorado debate sobre la privacidad, la ética y las relaciones en el competitivo mundo del espectáculo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la noticia que ha revolucionado el panorama mediático y que, sin duda, seguirá dando mucho que hablar. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado, de esta inmersión profunda en el meollo del asunto, y que les haya mantenido al filo de la silla, tal como a nosotros nos ha tenido mientras recopilábamos y redactábamos esta información. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan sobre esta revelación? ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente siendo honesto con su pasado, o se extralimitó invadiendo la privacidad de Demet? ¿Qué creen que pudo haber dicho para provocar una reacción tan contundente? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Son ustedes, nuestra comunidad, los que hacen que The Wall Entérate cobre vida. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido e intrigante, no olviden darle a ese generoso botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que parece un gesto de aprobación, porque nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y trayéndoles las mejores noticias. Compartan este vídeo con todos sus amigos, sus familiares, con todas aquellas personas que saben que disfrutarían de esta impactante noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, por el amor de las exclusivas y las primicias, suscríbanse a The Wall Entérate y activen la campanita. No se arrepentirán, se los prometo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura de noticias, entretenimiento y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto y manténganse informados.